Me parece Bueno, bien. Jorge, un placer que estés acá y que hayas aceptado pues mi invitación para enseñarnos mucho de lo que sabes y que es tan importante. Eh, para los que no Gracias, conocen, el Patricia. doctor Jorge Peta, bueno, es colombiano de Cali. Él es odontólogo, bueno, como él siempre lo dice, es un hijo, esposo, papá, y bueno, y también es un agricultor aprendiz ahora en el tema del orgánico y también tiene Así es. su gallinero con unas gallinas que conocí el otro día por video. Las conociste, sí. Exactamente. Y bueno, y Jorge también pues ha sido mi profesor en este tema de la terapia neural y profesor de muchísimas otras personas. Así que bueno, hoy tenemos, la verdad es un privilegio que esté aquí con nosotros y vamos a usar una dinámica de que todas las preguntas que tengan al final pues las Dejamos un espacio. vamos a buscar la respuesta y como si no sabemos pues ahí la buscaremos, la encontraremos. Correcto. Pues tal vez, Jorge, contarnos un poco de qué es la odontología neurofocal, de qué se Ujú. trata esto. Bueno, Patricia, antes que nada, un saludo y un abrazo para ti, allí en Costa Rica. Eh, Muy halagado y muy contento y muy entusiasmado y sí, algo como que se mueve adentro rico de poder estar hoy acá con ustedes, ¿no? Entonces, hace ratito estábamos planeando este encuentro y bueno, ya, hoy se nos da, hoy se nos da. Estoy acompañado con una bebida muy de Centroamérica, ¿Qué es? ¿Agua dulce? con, con flor de Jamaica. Ah, flor de Jamaica. Ok. Que la cultivamos allá, se nos ha dado muy bien ahí en Ah, Villa Olvia, la estamos cultivando, la sembramos, eh, esperamos a que la flor esté lista para cortarla, la secamos y luego la estamos ahora disfrutando acá. qué bueno. Hoy especialmente con este Qué live. rico, refrescante. Ajá, sí, eso sí. Bueno, y ahí más o menos para ir entrando en calor y entrando en el tema, me estabas preguntando que qué era la odontología neurofocal, ¿no? Para Ujú. las personas que no han tenido mucho contacto con la terapia neural y con la odontología neurofocal, les vamos a ir contando de qué se trata. Si yo hago una definición muy básica de lo que es odontología neurofocal, yo podría decir que la odontología neurofocal es la relación de los dientes con todo el organismo. Básico. Es decir, eso es lo más simple, lo más básico, lo más elemental que hay. Pero ahí ya en los diferentes escenarios que hemos estado, algunas personas empiezan a abrir los ojos porque empiezan a decir, bueno, ¿cómo así que los dientes se relacionan con el organismo? A esa definición básica, nosotros podemos mirar que hay tres palabritas. Cuando decimos es la relación, esa palabra relación ya empieza a cambiar todo, ¿sí? Porque la palabra relación vincula, la palabra relación nos hace pensar que estamos trabajando en red. Y si estamos vinculados y trabajando en red, pues entonces estamos viendo que ya no es la odontología algo aislado, como nos la enseñaron en nuestras facultades, como que el diente fuera una república independiente, ¿sí? Y que nada tenía que ver con el organismo, con su organismo del cual pertenecía, ¿no? Entonces, ahí la definición simple ya empieza a volverse un poco más compleja, porque entramos a trabajar en un diente que se vincula con todo el organismo. Entonces, esa es la primera, digamos, diferencia que empieza a ver con nuestra odontología académica institucional.
Entonces estábamos diciendo que la odontología neurofocal es la relación que existe entre el diente y el resto del organismo. Y viene la segunda palabrita, diente. El diente se ha considerado siempre como una, y de hecho se dice de una forma muy fácil y muy coloquial, que es la pieza dental, ¿sí? Es decir, tiene una connotación, tiene un concepto mecánico. Es una pieza que encaja en los maxilares, ¿sí? Claro, vista desde el punto de vista de odontología científica, vemos que es que hay todos unos procesos biológicos que se cumplen ahí, que son espectaculares. Sin embargo, esos procesos biológicos se centran en un concepto de un diente que nada tiene que ver, es decir, un diente que no se relaciona. Entonces, fíjate que ya van dos palabritas. Para nosotros los odontólogos neurofocales, el tema de diente nos hace pensar en lo mecánico y entonces preferimos hablar de un órgano dental. Un órgano dental que, como cualquier otro órgano del cuerpo, tiene una corteza, como es el esmalte y el cemento. Tiene una médula, como es la pulpa dental, ¿sí? Y tiene un tejido blando, como es esa misma pulpa dental, pero dentro de ese tejido blando hay vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos, hay tejido nervioso, y dentro de ese tejido nervioso, tú sabes, y muchos amigos que están hoy acompañándonos saben que ahí está el neurovegetativo palpable, está allí cerquita de nosotros. Entonces, ya no es un diente mecánico que se aloja en un alvéolo, sino que es un órgano dental que se relaciona con otros órganos. Y viene la tercera palabra, y es que se relaciona con otros órganos que están en ese, obviamente, en ese organismo. Pero cuando yo hablo de la palabra organismo, empiezo a sintetizar todo, porque es entonces un órgano dental que se relaciona con su contexto, con lo que lo rodea, y ese organismo es lo que está rodeando al diente. Es decir, que ese órgano dental tiene la capacidad de intercambiar materia, ¿sí? Energía y sobre todo información. Entonces, fíjate que de esa definición tan sencilla como que es la odontología neurofocal relaciona los dientes con el organismo, sale un concepto mucho más complejo de la simpleza de ver el diente mecánico. Y a eso nos dedicamos, a relacionar cada paciente que va llegando al consultorio. Es un paciente en donde no miramos el diente como diente, sino como órgano que se relaciona con toda la historia de ese paciente. Claro, y deja de ser un abordaje mecanicista, de aquello de llego por un dolor de muela y simplemente vamos a remediar ese dolor de muela. Total. Desde la parte mecanicista, sin relacionar, claro, como lo estás diciendo, esa visión con el todo, ¿verdad? Porque bueno, es parte de esta, creo yo que es una visión holística, claro, dentro de este concepto del olón, donde formamos, ¿verdad? Somos parte del todo. Y lógicamente, como lo decían muy bien ahora, cuando salimos de ese contexto, pues dejamos empezamos a ver las cosas fuera del contexto, que en este caso, el contexto, pues es la totalidad del ser. Es la totalidad del ser, claro. Y hay veces, Patricia, es un poco más allá de la totalidad del ser. Porque ese ser que tiene dientes, vamos a ponerlo en ese término, ese ser paga arriendo, ese ser tiene unos hijos en el colegio, en la universidad, tiene una relación buena, regular o mala con su pareja, tiene que pagar impuestos, está con miedo ante el COVID, bueno, se empieza a tener ese mismo organismo y ese mismo ser empieza a tener un contexto que uno fácilmente dice, sí, eso me afecta, pero cuando hablamos de vínculos y de relaciones,
en ocasiones encontramos que ese contexto, que no es solo orgánico, sino es lo que rodea a ese ser vivo, también está afectando a ese órgano dental. Entonces aparece, lo más fácil que puede aparecer ahí es el famoso bruxismo, ese rechinar de los dientes, que es la manera como la persona puede manifestar ese malestar con el entorno, ¿no? Pero pues de eso hay mucho por hablar, pero como para ver eso, ¿no? El entorno de ese ser también va a afectar no solo al ser, sino a las partes de ese ser. Y una de las partes de ese ser son los benditos dientes. Y cómo, Jorge, dentro de ese paradigma, porque para mí es como un paradigma desde esa totalidad, de esa parte del holístico y de lo sistémico relacional, empieza ese abordaje, como lo estás diciendo, diferente, desde Claro. el odontólogo donde yo voy, abro la boca y el otro día lo hablaba con una colega tuya, donde ni siquiera puedo hablar porque tengo la boca abierta y el que abra si acaso es el dentista y yo salgo y tal vez, o sea, lo único que dije fue me dolía aquí, Claro. entonces, y me voy. No hubo nunca lo rico de poder yo expresar cómo estoy sintiendo esto y entender por qué me está pasando esto. Claro, claro. Fíjate que ahí tú y yo sabemos que hay algo que se llama la historia de vida. Entonces, es ese primer encuentro con la persona que nos visita, eh, en donde no vamos a hablar de cuántas caries tiene, ni qué enfermedad periodontal, ni si tiene los dientes manchados o torcidos, sino que en ese primer encuentro, en ese primer contacto, la persona que llega a la consulta me va a contar su historia, toda la historia, no solo la historia dental, sino toda la historia. Y entonces en ese contar de la historia que pertenece a él y que lo hace singular, irrepetible, ¿sí? Empiezo yo ese ejercicio de relacionar. Si yo mirara primero los dientes, si yo primero miro la cavidad, si yo primero miro el diente torcidito o el diente manchado, me sesgo, ¿no? Entonces caigo en la trampa del diagnóstico. Cavidad, mala higiene, resulta una caries allí. Pero en muchas ocasiones está esa relación con el paciente, esa historia de vida singular, y cambia rotundamente la visión de esa cavidad o de esa enfermedad periodontal o de esa cordal, cambia rotundamente cuando yo logro oír y sentir a ese ser que está frente a mí. Cambia Así es. totalmente, totalmente. Y creo que Claro, tú estás... Ah, sí, dale. para el odontólogo es riquísimo porque se da ese permiso de servir al final, no de simplemente llegar a reparar o como diría yo, poner una curita, pero, ¿verdad? La procesión, como decimos acá, va por dentro y ahí Claro. seguirá. Claro, la odontología tiene unas cosas maravillosas. La odontología ha avanzado en rehabilitación, ha avanzado en la biología, ha avanzado mucho en investigación, pero tiene ese pecadito de haberse quedado centrado en el diente, en esa pieza mecánica. A nosotros nos pasa mucho que en ese primer contacto, el paciente encuentra a alguien que por primera vez lo oye, ¿sí? Y los dientes, la historia dental, entra a jugar un papel secundario. Inclusive nos pasa muchas veces en la consulta que nos quedan ya 5 minutos solo para revisar los dientes. Y prefiero decirle al paciente, hagamos esto, tomemos estas hierbitas, haga estas cosas primero y la próxima cita viene y ya nos concentramos en los dientes, ¿sí? Porque es básico, es básico. Yo no puedo hacer un tratamiento de rehabilitación que le va a costar, como decimos coloquialmente y popularmente, un ojo de la cara al paciente, ¿sí?
unos implantes, un tratamiento de ortodoncia, cuando el ser como ser está destruido física o emocionalmente, o emocionalmente, porque pueden ser de las dos. Entonces, ese gran esfuerzo que ha hecho el paciente por una estética, por una rehabilitación, se ve atropellado porque la vida alrededor de él continuó como si nada. Es decir, a la vida le importará un carajo si se arregló los dientes o no, si no ha podido pagar los impuestos y lo van a meter a la cárcel, ¿para qué le sirve la ortodoncia? ¿Para qué le sirve la rehabilitación o el blanqueamiento? ¿Sí? Se los come, se los destruye. Entonces, por eso sí es tan importante ese abordaje inicial con nuestros amigos y amigas que nos van visitando. Yo creo que igual para nosotros como médicos, no odontólogos, que igual es empezar a ver la boca y es también, porque igual en la medicina nos han separado, ¿no? Separar Totalmente. dientes de la boca y entonces realmente los vemos desde esa parte mecanicista que sirven para masticar como algo aislado ahí y no interconectado Claro, totalmente con todo el resto del cuerpo a través de la matriz extracelular, a través de este sistema nervioso autónomo. O sea, nos perdemos de eso. Y para se el pierde paciente de eso. también, cuando venimos y le decimos, abra la boca o cuénteme una cosa, le hicieron algún tratamiento dental, ¿cuándo le empezó esto? ¿Será que sí fue un implante? Y el paciente es como ya a esta hora, o sea, tras de que pregunta tantas cosas raras, también ahora viene a preguntar por los A dientes. preguntar por los dientes, claro, claro. Sí. Es muy simpático en los diplomados, cursos, máster, cuando tenemos nosotros los odontólogos el contacto con el médico, siempre se quedan maravillados de lo que pasa con el órgano dental, ¿sí? Y realmente yo siempre, cuando estoy en contacto con ellos, les digo, es que, por ejemplo, ustedes le hacen abrir la boca al paciente y solo ven el fondo de la faringe. Hay veces falta mirar un poquitico para arriba y para abajo, pero no se mira para arriba y para abajo de la boca porque estaba no en un segundo, sino en un plano muy bajito. Es más, ese libro de fisiología, no sé si tú aprendiste fisiología en el Tratado de Fisiología de Gayton. Ajá, De sí, sí, Gayton. claro. Bueno, esa fisiología tiene 1751 páginas. De esas Sí, 1751 páginas, una página por lado y otra hablan del diente. imagínate, Decir no tiene cabida, no tiene cabida. en serio. Pero Y bueno, eso se debe pues a todo un paradigma mecánico y reduccionista por supuesto. que Occidente ha De la venido trabajando desde hace muchos especialización años. también, que nos Claro. dividimos en eso. Pero bueno, Y, desde, es, y en perdón, odontología es complicadísimo la especialización porque ya la odontología es una especialización, ajá, porque está trabajando una parte del cuerpo. Y la misma odontología se especializa en periodoncia, en endodoncia, en odontopediatría, en cirugía. Bueno, tiene una cantidad de subespecializaciones que hacen cada vez, como decía el doctor Bayán, cada vez sabemos más de menos, hasta que vamos a llegar a saber menos de nada, ¿sí? sí. Eso podría pasar. Bueno, ya está pasando. Yo sí creo que ya Sí, está pasando, ¿verdad? eso sí, eso sí. Eh, algo muy interesante de la terapia neural es el tema del campo interferente y sobre todo en el tema dental, pero háblanos un poco acerca de qué es el campo Claro. interferente. Fíjate que esa definición tan simple ya nos empezaba a hablar del campo interferente. Cuando yo hablo de las relaciones del órgano dental con el organismo, estoy empezando a decir con contundencia, hay una manera de comunicación en red con todo el organismo, ¿cierto? Para los que hacemos terapia neural, esa red es el sistema nervioso. Y esa es la red que vincula todo con todo. No lo de arriba con lo de abajo, ni lo de adelante con lo de atrás, sino todo con todo. Y gracias a ese sistema nervioso, a ese neurovegetativo, es que nosotros podemos
de una manera muy seria poder decir el diente está en relación con ese sistema nervioso. Bueno, ¿qué es el campo de interferencia entonces? Que es una denominación que tiene la terapia neural y son aquellos lugares del organismo en donde hay, digámoslo para hablarlo de forma fácil, una distracción que no permite que el organismo trabaje como tiene que trabajar. Nosotros partimos de una base, Patricia, y es que el organismo sabe, el organismo tiene sabiduría, y una sabiduría que no viene desde el nacimiento, sino que una sabiduría ancestral. Somos hechos, y no lo hablo de forma poética, somos hechos de polvo del universo, de polvo de las estrellas. Entonces nuestro organismo sabe, desde ese cigoto, desde esa primera celulita donde estaba la información de todo y que se empezó a dividir hasta formar lo que tenemos hoy acá enfrente, ¿sí? Se hizo sin un protocolo de seguridad y sin unas reglas básicas. Se hace porque la vida sabe hacer esas cosas. Si la vida sabe hacer esas cosas, entonces tiene la capacidad de mantenernos sanos. ¿Cuándo no nos mantenemos sanos? Cuando hay esos sitios de distracción a los que la terapia neural ha llamado campos de interferencia, que son, desde la biocibernética lo llaman ruidos biocibernéticos. Son aquellas zonas que según la historia de vida del paciente, que puede ser la historia de una enfermedad, puede ser un accidente que dejó una cicatriz, puede ser una cirugía también que ha dejado una irritación o una cicatriz, puede ser una vacuna de la tuberculosis, la cicatriz, una cesárea, unas amigdalitis frecuentes o, llegamos acá arriba, o un mal tratamiento odontológico, una amalgama bien hecha, pero una amalgama o un implante o un tratamiento de ortodoncia, que generan en esa historia singular una distracción. Generan en esa historia singular una irritación sobre el sistema nervioso que no permite, acuérdate que estábamos hablando que como es un órgano, ¿sí? Intercambia materia, energía e información y entonces no permite que la información que el sistema nervioso lleva a todo el organismo fluya correctamente. Entonces la labor de nosotros, los terapeutas neurales o los odontólogos neurofocales, es determinar mediante la historia de vida dónde pudieran estar esas irritaciones, esos campos de interferencia, esas distracciones para tratar de corregirlas, volver a que el cuerpo pueda fluir armónicamente en esa información y el organismo se sane solo, ¿no? Porque ahí entra a funcionar eso de que nosotros no curamos, sino que es el organismo el que se cura. Es ese sistema nervioso, ese director de la orquesta de todo el cuerpo que empieza a generar órdenes para que todo funcione armónicamente. Esa es como la forma que se puede definir el campo de interferencia. Eso, yo siempre digo que es al final casi que como un cortocircuito dentro de todo ese entramado nervioso, dentro de toda esa matriz, ese líquido maravilloso donde se encuentran las células. Y exactamente como lo dijiste, la información que es como se cortó ahí. Entonces volvemos de nuevo a poner en marcha ese flujo. Y lo bonito es que cuando se restablece esa información, esa armonía, a mí una de las cosas que a mí me alegra mucho de la terapia neural y de la ontología neurofocal es que uno recupera la capacidad de asombrarse, ¿no? Entonces, en estos días me decía una paciente que hicimos algo y que el dolor del hombro se le había quitado. Y yo le decía, ¿usted se imagina, Luz Dari, que no utilizamos un antiinflamatorio, un analgésico, y fue su mismo cuerpo el que se sanó? Eso a mí me alegra y me pone muy feliz cuando pasan esas situaciones, ¿no? Sí, es un restablecimiento de la energía vital.
Es como Exactamente. insuflar de nuevo todo aquello que estaba, porque si vamos dejando algunas veces, como lo dijiste ahora, eso genera síntomas, pero muchas veces hay campos de interferencia que son asintomáticos y Que nada más son están asintomáticos. esperando un golpecito, ¿verdad? Una nueva distracción para generar Ujú. ya una Para enfermedad. hacerse evidentes. ¿Sí? Sí, claro. Pero bueno, lastimosamente, bueno, no sé si podemos decir lastimosamente para los odontólogos o dichosamente, yo siempre he entendido, y así fue como lo estudié, que los campos de interferencia, la mayoría se encuentran en la boca. ¿Es Bueno, cierto? digamos que ahí entre los amigos y amigas siempre está la discusión si sí o si no. Pero digamos que muchas veces hay mucha evidencia de que esos campos interferentes vienen desde la boca. Y vienen desde la boca por esa rica interconexión interneuronal. La boca, toda la boca es un órgano extraordinariamente sensible, muy sensible. Es que yo me pongo a ver, por ejemplo, en una ecografía, cuando uno está en la pancita de la mamá, ¿sí? Cómo se lleva, el bebé se lleva el dedo a la boca, porque allí hay algo que está sintiendo, hay un placer, hay una necesidad, hay una forma de relacionarse con la vida. Nacemos y está el pezón de la mamá en la alimentación. Luego empezamos a meternos cosas a la boca y muchas veces nos dicen, no, no, no se meta eso a la boca. Y es la forma de conocer. Con la boca hablamos, sentimos, amamos. Y sin embargo llega el odontólogo con sus manotas, con sus chuzos, con sus tornos, con sus tenazas, todo ese aparataje mecánico que es necesario en un momento dado y nos invade la boca, ¿sí? Nos invade, es que es una cuestión impresionante lo que en ocasiones hacemos cuando no consideramos la boca en ese contexto. Entonces, claro, un miedo puede entrar por la boca, así yo tenga una corona muy linda, así yo tenga un blanqueamiento perfecto. El terror que me ocasionó el tratamiento odontológico me generó un campo de interferencia, sin necesidad de tener un material inadecuado, ¿sí? Entonces es esa falta de respeto con ese órgano tan sensible el que puede generar en un momento dado que la boca sea un facilitador de campos de interferencia. Sin embargo, también uno ve pacientes con 4 implantes, con 10 amalgamas, con ortodoncia, que no les pasa nada, que están felices por la vida caminando, sanos. Y eso es lo bonito también de esto, que no es que uno hable mal y que prohíba o que denigre de todos los tratamientos odontológicos, sino que lo esencial es saber en quién se va a hacer determinado tratamiento odontológico, ¿sí? Que preferimos, en el caso personal, preferimos no colocar un implante, preferimos no colocar una amalgama, preferimos evaluar muy concienzudamente si es necesaria la ortodoncia o no la ortodoncia, por poner esos 3 ejemplos, según la historia de vida, ¿sí? Entonces, así evitamos de pronto una irritación grande en ese sistema, en esa matrix, y logramos que el paciente vaya más en armonía. Pero claro, la concepción mecánica de la boca hace que arrasemos y por eso en ocasiones se me hace urgente que esta información llegue a muchos colegas, porque sí es un motivo de sentir la odontología un poco más sensible, parece una redundancia, pero es sentir la sensibilidad de esa boca, de esa odontología, ¿no? Claro. Sí, yo cuando
hablas de esas cosas, pienso, acá en Costa Rica, bueno, antes de la pandemia hay mucho turismo de salud y venía mucho, sobre todo norteamericano, a hacerse un tratamiento de renovación dental total casi, ¿no? Pasan una semana donde van todos los días al dentista y a mí me tocó una vez atender una paciente totalmente descompensada, con crisis de pánico, en una situación realmente muy difícil emocionalmente por todo esto. O sea, claro, aquello había sido, ¿verdad? O sea, una agresión, podríamos decir, Exactamente, una es agresión tan eso. fuerte que llegó a generar ahí es donde yo digo, fue el último golpecito que necesitaba para que Claro. aquel equilibrio se rompiera. Ujú. Entonces, Claro, claro, claro. Es que sí. fíjate que, por ejemplo, cuando decidimos en un momento dado retirar amalgamas, por ejemplo, porque me acuerdo de alguna paciente con una rosácea que teníamos que, pues miramos dentro de su historia que era muy diciente una cantidad de amalgamas que tenía con la aparición de la rosácea. Y entonces empezamos a retirarlas, pero no las retiramos todas en una semana, en 15 días. Nos demoramos más o menos 4 o 5 meses con quitando amalgama por amalgama, había un acompañamiento de un colega homeópata que nos estaba ayudando, dieta, bueno, una cantidad de cosas que acompañan al tratamiento de la odontología neurofocal. Y bueno, y esta paciente asumió que su tratamiento iba a durar 4 o 5 meses y salimos adelante. La cara de la señora, la alegría de verse nuevamente con su piel bonita, fue muy lindo, ¿no? Fue muy lindo ver, pero de a poco, porque esos tratamientos de una semana son, como tú dices, de una agresividad en un campo tan sensible, como se dice vulgarmente, revienta por algún lado. Por Así supuesto, es. por supuesto. Y Sí, ahora sí, que sí. hablaste, tocaste los materiales, que es un tema que siempre hay como esta controversia de estos materiales dentales, qué tan nocivos pueden ser o qué tan tóxicos o hasta en qué forma pueden convertirse hasta en un campo interferente. Claro, claro. Con los materiales dentales, uy, sí que hay tela para cortar, porque yo digo, los materiales dentales han sido concebidos desde un paradigma mecánico, desde un diente que no se relaciona. Entonces, hay todo un seguimiento y una investigación científica desde la biología del diente, pero no desde las interrelaciones de ese diente con su contexto. Lo que me hace pensar a mí, bueno, entonces, ¿cuál es el material ideal en odontología neurofocal? Y allí hay puntos suspensivos. Todavía no sé si hay un material odontológico ideal. Hay materiales con menos carga irritativa, pero el ideal no hay. Si nosotros pensamos en las resinas de fotocurado, que para el odontólogo convencional la presencia de nanopartículas era una gran ventaja. Ahora estamos viendo que desde este punto de vista no es una gran ventaja, sino allí hay una presión y una tensión importante. Las resinas de fotocurado, para seguir con ellas, porque decimos que es la gran respuesta a las amalgamas, necesitan de un ácido fosfórico que va a irritar el esmalte y la dentina, y hasta la dentina llega al sistema nervioso. Hay microfotografías histológicas en donde muestra filamentos de ese proceso odontoblástico que llega hasta allá. Entonces uno puede irritar. Entonces tampoco es, bueno, y se me olvidaba, y la resina es un plástico, es un polímero.
Entonces tanta cosa, que no, bolsas plásticas, que no, que las tortugas se mueren y todo esto, y nosotros con bolsas plásticas en la boca. Entonces, pero es lo que hay, es decir, yo quisiera tener otra cosa, pero es imposible. Algún día yo hice un cuadro de mineralogía, en donde se estudiaban todas las piedras, el ónix, el cuarzo, todas estas piedras. Decía, hola, como ellas tienen, tú que sabes tanto de homeopatía, esa resonancia, ¿no? Así como uno es la chesis o uno es árnica, hay gente que es ópalo, hay gente que es cuarzo por sus características. Yo en medio de ese curso yo decía, hola, qué bueno sería hacer incrustaciones, coronas en las piedras a que cada uno le corresponda, ¿no? Pero es una utopía eso porque pues no hacer, o por lo menos no seré yo quien las haga. Entonces, el material ideal muy interesante. Es complicado, ¿sí? Pero lo que sí tenemos como con más certeza, Patricia, es que los metales no van bien. Los metales no van bien. Los metales tienen una característica, así como nosotros tenemos nuestra alma, ¿sí? Que nos da unas características importantes, los metales tienen su alma también. Y los metales en su alma dicen que son buenos conductores térmicos y eléctricos. Por más noble que sea el metal, el oro o el titanio, entre más noble es el metal, mejor conductor eléctrico es. Y entre menos noble sea el metal, más se oxida. Eso se lo aprendimos muy bien a la doctora José cuando hicimos el curso de odontología neurofocal. A mí eso me quedó aquí. Entonces, yo me acuerdo que ella nos preguntaba, entonces, ¿ustedes cuál utilizarían? No, pues, ¿cuál? Si hay uno que es un excelente conductor y no se oxida, otro que es muy mal conductor, pero se oxida en boca, no, la respuesta es ninguna de las anteriores. Entonces, definitivamente, la recomendación sería no utilizar metales, no utilizar amalgamas. En la consulta particular ya poco y nada se utilizan las amalgamas, pero en la consulta institucional, donde van los pacientes por su seguro médico, odontológico, les meten amalgamas. Todavía los pacientes salen con amalgamas. Yo he tenido pacientes allí en la consulta que le hemos puesto resina, de pronto se le fractura la resina, por alguna situación yo no estaba o tuvieron afán y fueron a su institución de salud pagada y me perdonan la expresión, pero les clavan su amalgama, ¿sí? Porque allá no se van a poner con nada de odontología neurofocal. Entonces, por ese lado no está bueno. Y con los implantes, pues toda una historia con los implantes. Entonces los implantes, si uno mira la tabla periódica de los elementos, el titanio está dentro del grupo de los metales. Entonces el alma del titanio, su esencia, es ser buen conductor térmico y eléctrico. Claro, no llega un diente que tiene pulpa, pero llega un hueso, y el hueso también tiene sistema nervioso y tiene matriz extracelular. Y entonces las irritaciones también pueden llegar por ese lado, ¿no? En resumen, entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de los materiales que utilizamos en odontología. Y fíjate que no solo del material, sino del proceso odontológico como tal. De hacer un tallado del diente, un desgaste del esmalte y de la dentina, que no sea generoso ese desgaste, sino más bien lo menos que se pueda. Hoy en día en estética se están utilizando unos desgastes mínimos para no colocar esas coronas tan voluminosas, pero el pegante, digamos, la adhesión hacia el diente se hace con un ácido fosfórico que yo me pregunto hasta qué punto
va a irritar la dentina y después la pulpa y después todo el sistema nervioso. Te cuento que es muy complicado la labor nuestra como odontólogos, porque cuando tenemos esa visión, hay veces nos tenemos que rascar la cabeza y decir, ¿y qué le voy a poner a Patricia? ¿Qué le voy a poner a José? Estamos en un momento de transición bien difícil, ¿no? Sí, me imagino, sí, sí, no, no es fácil. Igual cuando el paciente a veces viene y viene lleno de amalgamas y le dice a uno, es que el odontólogo dice que así estoy bien, que para qué me las voy a quitar. Y yo le Claro. digo, a ver, pero estos síntomas que usted está teniendo pueden estar asociados a esas amalgamas. Sí, pero Claro, no, ¿verdad? O el paciente que pretende que en una semana se las quiten todas, entonces viene es siendo peor el bárbaro. remedio que la enfermedad. Es bárbaro. Imagínate que si estamos hablando de una cuestión eléctrica, la remoción de esas amalgamas genera un cambio eléctrico y unos potenciales eléctricos impresionantes en boca y el paciente se conmueve, ¿no? Ujú. Se conmueve bastante, física y emocionalmente. Sí, bueno, y andar un Sí, montón de amalgamas es como una tormenta eléctrica en la boca, ¿no? Que está claro que haciendo sí. descargas que van hasta la punta del dedo gordo. Fíjate que se ha medido y el potencial eléctrico que puede llegar a tener un metal en boca es hasta de 1 voltio y uno con 1 voltio prende un bombillo. Sí, Y están aquí y aquí arriba está la hipófisis, claro, está toda la corteza y la masa cerebral, sí. hipotálamo, bueno, todo lo que viene allí. Así es, así Es es. complicado. Y bueno, y ahora que estás en el tema este de entrando en lo orgánico, que por cierto vas a empezar un taller mañana, que Sí, lo que vamos a pasar ahí la información, pero el tema de la alimentación, porque a veces se nos olvida, o sea, cuando pensamos en alimentación, pensamos como en la parte digestiva o en, tal vez ahora las personas tienen un poco más de conciencia, pero ¿cómo influye realmente la alimentación también en la salud oral? Y claro. el origen de los Sí, alimentos. sí, 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 es impresionante. Fíjate que a nosotros se nos olvida, en esa división en que andamos médicos y odontólogos, se nos olvida a los dos que el sistema digestivo se inicia por la boca, ¿sí? Por la boca. Y nosotros hacemos grandes rehabilitaciones, pero nunca le decimos al paciente qué comer y cómo comer. Es más, casi que le estamos dando permiso de comer de todo cuando el tratamiento odontológico queda terminado. Esa es una falencia grandísima por parte de los odontólogos. Son muy pocos las personas que conozco que dan unas instrucciones nutricionales bien dadas. No solo para bajar de peso, sino para nutrirse. No se, hay que hacer una rehabilitación oral no para comer, sino para poderse nutrir. Esa experiencia que estamos teniendo ahora con la vida en el campo, gracias a la pandemia, ya llevamos 4 meses disfrutando de la naturaleza, nos ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces es impresionante cómo la vida tiene ese ciclo, ¿sí? Nosotros tenemos las gallinitas que te mostré, entonces las gallinitas producen su gallinaza, esa gallinaza nosotros la llevamos y la vamos reuniendo y después con esa gallinaza la mezclamos con el compost de lo que ha salido de todo lo que sale de la cocina, la basura de la cocina por decirlo de alguna manera, cartones, papeles, todo eso, las lombrices y algunos animalitos que no nos gustan, pero que son muy buenos, son biodigestores. Entonces todo eso lo vuelve en tierra. Entonces, y uno va recogiendo desechos de los árboles, ramas, hojas. Hay veces se llena mucho y se queman, entonces se hace ceniza. Entonces revolvemos mezclamos esa ceniza con el compost y con la gallinaza y se crea un abono. Ese abono va a la huerta, de donde sale esta flor de Jamaica, de donde sale la yuca, de donde sale el plátano, las mandarinas, las naranjas, el maíz. Y ese maíz, esa mandarina, esa yuca, yo me la como, ¿sí? ¿Y qué me estoy comiendo? Me estoy comiendo la gallinaza, me estoy comiendo todos los nutrientes de ese abono orgánico. ¿Cómo los va a recibir las células? ¿Cómo lo van a recibir los tejidos? ¿Y cómo lo van a recibir los dientes? Pues con alegría,
Porque ¿qué es lo que necesita nuestro organismo? Sabe sanarse, pero hay veces necesita herramientas, necesita, sí, o más que herramientas, no, las herramientas las tiene, necesita el material. Están los trabajadores, están las herramientas y necesita el material para poder llevar todos esos nutrientes a las células. Entonces, eso empieza aquí a masticar muy bien. Gracias a los tratamientos de odontología se puede masticar muy bien para que pase fácil al estómago, luego al intestino delgado, que se absorban todos esos nutrientes que hubo en el proceso de abono y todo esto, y que se reparta en todos lados, inclusive en los dientes. Porque los dientes comen, los dientes respiran, los dientes toman agua. Se nos olvida eso. Entonces, la experiencia que estamos teniendo ahí es fabulosa porque estamos viendo el proceso como tal. Algún día un ayudante ahí de Villavolvia me decía, a este plátano hay que colocarle este insecticida. Le dije, listo, usted le pone a este insecticida, pero usted se come los plátanos. Y después hablamos de su salud, porque te vas a comer. Él no entendía que cuando se comiera el plátano, el banano, la banana, allí iba ese insecticida. Entonces, también es labor de médicos, de odontólogos, de fisioterapeutas, es decir, de personal de salud, hacerle los comentarios a los pacientes para decirles que una buena nutrición va a nutrir sus tejidos y van a volver armónico su cuerpo. Y los van a proteger contra muchas cosas, como esos bichitos que están hoy de moda, ¿no? ¿Sí? Entonces, una buena nutrición te eleva ese sistema inmunológico, te ayuda a cicatrizar, a reparar, a corregir, a todo lo que el cuerpo sabe hacer. Sí, es una alimentación, para mí es una alimentación consciente, una alimentación con sentido, porque no es solo el sentido de que lo que me como me hace bien, sino desde el origen, de dónde viene Desde eso, el origen, cómo claro. se ha procesado, ¿verdad? Y desde ese amor, porque mentira que alguien que produce así, produce por producir, no produce porque quiere Claro. sacar lo mejor, entonces ya viene como inyectado de toda esa energía positiva. Entonces sí, Claro, imagínate que nosotros en el huerto nos arrodillamos y vamos deshiervando a mano, ahí ya va una carga energética y amorosa, pues, en otras cosas. Así es. Entonces, uy, sí, ahí sí que tenemos que crear esa conciencia que estás hablando. Y nosotros los odontólogos preparar los dientes para que puedan comer de esa conciencia. Exactamente. Voy a abrir los Claro. comentarios para que veamos preguntas, ¿verdad? Porque yo la verdad que nos hemos puesto a hablar y tal vez si las personas tienen preguntas para que las vayan haciendo porque no las estoy viendo por acá. Bueno, están hablando, sí, que es vital la educación en los hábitos de higiene dental desde la niñez, que es algo que veníamos hablando el otro día, de la importancia que desde la niñez empezar a estos hábitos, ¿verdad? De higiene, Fíjate, Patricia, que es muy importante la higiene oral, pero también muy importante comer bien, ¿sí? Es muy importante comer bien, porque ¿qué hago yo si me cepillo muy bien los dientes, pero el diente se está nutriendo mal? No estoy haciendo nada, no estoy haciendo absolutamente nada. Nosotros, dentro de todo este proceso, creemos, no lo puedo decir con un estudio científico, pero sí de lo que vemos en la consulta, que las caries no solo van de afuera hacia adentro, como todo lo que pensamos que todo lo malo viene de afuera, sino que también el organismo en su sabiduría y en su autoecoorganización también puede hacer una caries, así como hace una diarrea, hace un vómito, hace una dermatitis, hace un cáncer. Si la persona necesita hacer una caries, tiene cómo hacer la caries. Entonces, pues, es tan importante eso también, ¿no? Así es un terreno, al final, ¿no? Una cosa no quita la otra.
claro, si hay un terreno Es, fértil va a salir lo que sea, ¿no? ajá. Bueno o malo. Sí, 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 sí. Bueno o Eh, malo. exactamente. Y a ver, y el tema del estrés, que también, porque el estrés, como sabemos, sí, nos puede afectar nuestro sistema inmunológico, nos puede generar Claro, inflamación, pero igual el estrés influye en esto. Ahora lo mencionaste, el tema del bruxismo. claro, en el bruxismo, ¿no? Es una respuesta ante esa tensión muscular que no se soluciona solamente con una placa relajante, de estas de acetato que ponemos los odontólogos. Eh, ese estrés se puede manifestar. Una de sus manifestaciones puede ser en la boca, pero si yo no logro llegar al centro, al nido de esa tensión, por más placas que yo coloque en acetodo, esas placas van a terminar perforadas. Por ahí nos está acompañando Cristina Yeraskov, un abrazote para ella, que hace unas terapias allá en Atlántida, en Uruguay, muy buenas con el canto, por ejemplo. Y entonces a los pacientes se reúnen, los pacientes cantan y empiezan a tener otro tipo de relación con el estrés y ha visto cosas impresionantes con eso. Ahí Sí, porque está Cristina con eh, esos estudios, eh, sí. el tema del estrés a veces, ¿verdad? Uno va con el odontólogo y le dan estas plaquitas que, como digo yo, no termina uno de babear y no puede ni cerrar la boca, bueno, porque yo tengo una, pero al final es algo Ajá, mecánico, como lo decías ahora. O sea, si no voy a claro, la raíz de eso, puedo tener muchísimas plaquitas de estas que no voy a resolverlo. Nos preguntan claro. también que qué hacen con los niños, que cómo se maneja la ontología neurofocal en niños. Bueno, en niños, en adolescentes, en adultos y en pacientes geriátricos, ya en pacientes mayores, es igual. Estamos hablando de una boca una boca sensible. Y bueno, y si nosotros logramos que en niños empiece a haber un tratamiento más gentil, yo creo que la situación va a ser muy diferente. Los procesos que se dan en niños son los que se dan en adultos. El cuerpo responde y si hay niños con caries, pues tenemos que ver la historia del niño también, qué es lo que está pasando. No solo con su higiene oral, como te decía, sino con su historia en general. Qué es lo que lo agobia y qué es lo que lo está produciendo rechinar los dientes, que le está produciendo esas caries de biberón, esas caries rampantes, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que obviamente la atención odontológica en niños no es tan fácil, no es tan fácil. Parece ser que hay un gen por ahí que le tiene miedo a la odontología y los niños hay veces sin tener experiencias llegan y lo primero que meten es un grito de miedo. Pero también es labor de nosotros y ahí los odontopediatras hacen una labor extraordinaria de acompañarlos y hacer que ellos le tomen amor a la odontología, ¿no? Nos, bueno, mucha gente saludándote, Jorge, como siempre, gente desde Uruguay, desde Colombia, desde Argentina, pero bueno, nos preguntan también que dice que le cambiaron muchas amalgamas metálicas con procedimientos funcionales y que tiene material en la boca que también no es natural. ¿Qué prevención o suplementos puede utilizar para evitar efectos? Bueno, cuando digamos que allí uno lo que tiene que hacer es, volvemos al tema de nutrición, una nutrición que haga que mis órganos emuntorios, la piel, el riñón, el colon, las lágrimas, todo lo que elimine toxinas, pues tener una alimentación que me ayude a eliminar esas toxinas, una alimentación sana. Ya de acuerdo a cada paciente, verán si ponemos a trabajar más el riñón, éticos, un diente de león, por el colon, con más fruta, con fibra o ensaladas verdes, ver más a sudar la piel, a tomar más agua,
bueno, toda esta situación que hace que el organismo funcione para liberarnos de todas esas toxinas. Pienso que Sí. sería como por allí. Ok. Bueno, nos quedan unos pocos, nada, 1 minuto y medio nada más, Jorge, porque Un el tiempo minutito es ya. increíble, pero Qué yo tenía pesar, más qué preguntas, pero pesar. hay que hacer una segunda parte. Pero bueno, aquí hay un mensaje Ajá, muy claro que lindo sí. de la doctora Cristina Alvarado desde Salta, Argentina, que dice que el diente Ay, come, Cristina. respira, toma agua, dice que le encantó eso que dijiste, que además late y recuerda. Entonces, y es Exactamente. totalmente cierto. Así es, Así así es. es. Es, Entonces, es ese bueno, aprender a Jorge, vincularse con los dientes desde otro lado. Claro que sí. así sí. Sí, bueno, y muy importante lo que dijiste, que tus colegas, los odontólogos, empiecen a vincularse también con el paciente desde otro lado. Porque para uno como Sí, paciente llegar, y me imagino que es lo mismo para un paciente con un médico alópata, ir y que tenés la boca abierta y que, bueno, tal vez estás viendo televisión, pero nada más y oír aquel montón de maquinitas, o sea, es una desvinculación total. así Sí. es. Ah, Bueno, Patricia, qué bueno encontrarnos. sí, sí, Jorge, de verdad, muchísimas gracias y gracias a todos. Y vamos a tener que hacer otra porque definitivamente, Hay pues se nos mucha tela quedaron que muchas cortar. cosas. Así es, Gracias así a es. todos los que estuvieron. Gracias. Un abrazote. Muchas gracias, de verdad. Abrazo, Patricia. Felicidades. Una buena Chao, vida. Jorge. Chao, chao. Pura vida. Nos vemos.